antes de abrir la palabra de Dios y el estudio una vez más, voy a invitarlos a que vayamos de rodillas para tener una palabra de oración y pedir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día que nos das, una mañana agradable, soleada para poder estudiar tu palabra, Señor. Permite que el Espíritu Santo dirija nuestro estudio, nuestra comprensión y sea, Señor, un mensaje realmente comprendido a través de lo que escrito está. Quédate pues con cada uno de nosotros y de tus hijos, quienes puedan escuchar, Señor, el mensaje sea de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hemos titulado este mensaje La Reforma Protestante, ¿sí? Y los protestantes hoy, ¿sí? De hoy en día. Y vamos a ir a la cita bíblica que hace un momento leímos. Se encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 9 en su versículo 1. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. A través del apóstol Pablo describe esta cita y dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia, dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. A través de la palabra del Señor claramente menciona, mis hermanos, que Pablo hablaba de quién o a través de quién, a través de Cristo. En muchos temas el apóstol Pablo siempre, queridos hermanos, lo que él hacía era exponer y hablar de Cristo. Cuando fue a los Corintios les habló de un Cristo que había venido a la tierra, había muerto y había resucitado. Cuando les presenta a los de Tesalónica les habla también sobre ese mismo Cristo que habría de venir por segunda vez. Cuando habla sobre el bautismo, ¿sí? Él decía: yo no vengo solo a bautizar por bautizar, yo les vengo a presentar ¿a quién? A Cristo. Y la palabra de Dios dice entonces, a través de Romanos, que esta verdad que decía, lo hablaba a través de Cristo y no mentía, sino que dice ahí que su conciencia le daba testimonio en el Espíritu Santo. Entonces vamos a adentrarnos al estudio de esta mañana. En el conflicto de los siglos, en la página 443, menciona que cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, ¿qué creen ustedes que ocurrió cuando la iglesia primitiva cambió los principios de la verdad de nuestro Dios? ¿Qué pudo entonces haber sucedido? Dice la palabra del Señor que algo realmente, una catástrofe ocurrió en la práctica, en la vida cristiana, pues perdió el espíritu y el poder de Dios y fue al poder, dice, buscando el poder civil. ¿Para qué creen ustedes? Para dominar las conciencias, para que pudiese entonces dominar las conciencias. A través de esta forma, entonces el poder papal podía forzar a la gente. A ver si aquí se puede ver, ahí lo ven. Sí, nuestros hermanos que están aquí con nosotros, para que vayamos entonces a la misma sintonía con los que están en la transmisión. Muy bien, dice además de esto que esta forma que se usó, dice en la parte final, ahí está subrayada la parte final, era para un principio extirpar lo que se conocía o se catalogaba como herejía, ¿sí? Bueno, dice además la palabra de Dios que ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia.
No bien se hubo hecho dueño del poder el papado, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno. Para esto necesitaba entonces el poder civil. Hasta que lo obtuvo, comenzó entonces a aquel que no aceptaba, no le respetaba su libertad de conciencia, sino que lo forzaba. Usó la tortura, usó la Inquisición, lo hemos leído a través de la historia precisamente. Bueno, cuando todo esto se dio, quiero decirles que Dios en su gran misericordia utilizó a hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, porque para hablar sobre esto se necesitaba entonces el poder del Espíritu Santo, ¿no creen ustedes? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces tenemos a un hombre, Wycliffe, el gran movimiento inaugurado por Wycliffe que iba a liberar las conciencias y los espíritus y emancipar las naciones que habían estado por tanto tiempo atadas al carro triunfal de Roma, tenía su origen en la Biblia, ¿sí? Entonces Wycliffe, el conocido como aquel que alumbró en la Reforma, fue entonces un reformador que comenzó a protestar. Y las bases que ellos tenían, su origen, dice, era prácticamente bajo un escrito está. Y él dice que hablaba o alzó la voz para que la libertad de conciencia fuese dado una vez más. Pues quien había entonces tomado en prisión, a esta libertad de conciencia era la Roma papal. Entonces, hubieron otros hombres como Juan Hus. Lo que Hus combatía era el abuso de autoridad, dice aquí esta cita, no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. ¿Quién fue otro reformador que se levantó? Dice aquí la palabra de Dios a través de la historia. Juan Hus. Sí. La solución, estoy leyendo a mitad de este párrafo, la solución que por entonces le pareciera más plausible era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador, a saber, que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos que usaban de su autoridad legal con fines inicuos. ¿Recuerdan ustedes la amonestación que Cristo hizo a los sacerdotes, que le hacía a los fariseos? ¿Por qué hacía esto? Porque obligaban a la gente a hacer cosas que ni ellos mismos lo querían hacer. En el templo, que era casa de oración, lo habían hecho cueva de, ¿qué dice la palabra de Dios? Cueva de ladrones. Vean nada más esta condición. Muy bien, dice que esto mismo contempló Juan Hus en su tiempo. Entonces, en la parte final dice lo siguiente: esto le decidió adoptar por su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima, aquella de que los preceptos de las santas escrituras transmitidos por el entendimiento ha de dirigir la conciencia. En otras palabras, que Dios, hablando en la Biblia, y no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes, era el único guía infalible. Esto era lo que protestaba Juan Hus, que el único que tenía entonces o que es infalible es Dios, y que lo hace hablando a través de, ¿qué dijo ahí Juan Hus? A través de la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Los profetas en el pasado, el mismo Jesús cuando hablaba, él decía, escrito, ¿qué dice? Está. Los profetas, ¿cómo hablaban? Así dice Jehová. Nunca se argumentaron algo ellos mismos. Entonces, por eso Juan Hus muy bien comparó que en sus días estos sacerdotes hacían todo lo contrario a lo que Cristo hizo. Voy a leer una cita más que está en el Conflicto de los Siglos. Cuando todo esto pasaba, los caudillos papales, dice, desesperaron de conseguir nada por la fuerza y se resolvieron a usar la diplomacia. O sea que aunque forzaron la conciencia, se dieron cuenta que gracias a Dios siempre había alguien entonces que se oponía. Esa oposición venía a través de ¿quiénes? De los reformadores. Entonces la palabra del Señor dice que aunque perseguían, aunque mataban, se dieron cuenta que usando la fuerza no impusieron en su totalidad. Entonces se adoptó una transigencia que aparentando conceder
en los bohemios la libertad, dice, de conciencia los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma. Y vean cuáles fueron esos acuerdos. La predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la iglesia a participar de los elementos del pan y el vino en la comunión y el uso de su idioma nativo en culto divino, la exclusión del clero y de los cargos y las autoridades seculares y en caso de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Entonces, esto fue lo que los bohemios trataron de hacer. Pero estipularon que el derecho, lo que está subrayado, estoy leyendo, estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio o en otras palabras al papa y al emperador. Entonces, ¿realmente había una libertad? Prácticamente no, era de una forma maquillada. Porque al final de cuentas dice que quien tenía la autoridad máxima, dice entonces era el Papa y los emperadores romanos. Ahora bien, vino el tiempo, avanzó el tiempo y llegamos, ya vimos a Wycliffe, vimos a Hus, vimos ahora los bohemios. Ahora llegamos a los años de este reformador que se levanta en Alemania. ¿Cómo se llamó ese emperador, niños? Perdón. Ese reformador, perdón, dije emperador, es reformador. Ese reformador es Martín Lutero. Sí, ahí está Martín Lutero. Entonces, cuando a él le toca defender la fe, estando entonces frente a los reyes y a la representación de la curia papal, el reformador fue cuestionado sobre todo lo que él estaba haciendo, sobre todo ese movimiento. Y vean la respuesta de un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y de fe para desafiar a la curia papal y al poder civil que se habían unido. El reformador contestó: ya que su serenísima majestad y su alteza exigen de mí una respuesta sencilla. Estaba hablando entonces a los reyes de Alemania. Voy a darla, dice, y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismo. Ustedes saben muy bien, queridos hermanos, que en la Biblia aprueba entonces el concilio. Eso está en el libro de Hechos. Cuando hubo un asunto entre los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos, sobre el asunto de la gente que estaba aceptando el mensaje y que no eran circuncidados, los gentiles, en pocas palabras. Entonces, Dios aprobó esto para llegar a soluciones, pero el papado utilizaba los concilios para someter, para ir en contra de la libertad de conciencia. Por eso cuando Lutero es llamado a dar cuentas, él dijo que no se podía someter la fe que él había encontrado en el Papa ni en sus concilios. ¿Por qué? Vean lo que dice aquí: porque él notaba muchos errores y contradicciones entre ellos mismos, que no estaban de acuerdo al principio que él había entendido. ¿Y cuál era ese principio? Sigo leyendo. Por lo cual, si no se me convence, decía Lutero, si no se me convence con testimonios bíblicos, ¿qué es lo que pedía Lutero? Que se compruebe con la Biblia o con razones evidentes. Y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no se sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerle de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Esas fueron sus palabras que respondió entonces Martín Lutero. Un hombre que tenía su fe fundado entonces ¿en quién? En Dios, en Cristo, a través de la palabra inspirada. Entonces vemos aquí una gran lista de reformadores, que no solo Wycliffe, que no solo Hus, que no solo Martín Lutero. También hubieron reformadores como Tylor, como Zwinglio, ¿sí?
como los que vemos ahí, Melanchthon, como Knox, como Calvino, como todos estos que vemos ahí en pantalla. Dice además, esta cita, el conflicto de los siglos, el gran principio que sostenía a estos reformadores, ¿cuál creen ustedes que fue? Era el mismo que sustentaron a los que habían entonces también en su momento protestado. ¿Quiénes fueron? Los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio. Los que se unieron a ellos eran la infalible autoridad de las santas escrituras como regla de fe y práctica. ¿Cuál fue el principio que sostuvo a esos reformadores? Dice la regla de fe, que está en la infalible palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. Era a través de un escrito está. Era a través de una, así dice Jehová, que ellos se basaban su fe y la conciencia de ellos la dejaban entonces en la palabra inspirada de Dios. Ahora bien, si al paso de los años, algunas iglesias que se dijeron ser protestantes llegaron a seguir las huellas de Roma. Y dice este ejemplo en el libro de Maranata, en la página 163, que al aliarse con los poderes mundanos, las iglesias protestantes, ¿qué pasa cuando las iglesias protestantes se unen al poder mundano? Manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Esto es lo que ocurre cuando una iglesia protestante entonces también se alía al mundo o incluso pide apoyo del poder civil. Qué tremendo es esta declaración. Dice entonces esta cita, lo que está en amarillo, lo que está en colores voy a leer. A la vez que los hombres se regocijan en la libertad que les da el conocimiento de la verdad, se sienten inclinados a ensalzar a aquellos de quienes Dios se ha valido para romper las cadenas de la superstición y del error. Con demasiada frecuencia acontece que los maestros religiosos así alabados y reverenciados pierden de vista su dependencia de Dios y sin sentirlo empiezan a confiar en sí mismos y resulta entonces que quieren gobernar el espíritu y la conciencia del pueblo, el cual está dispuesto a considerarlo como guía en vez de mirar a la palabra de Dios. ¿Qué ocurre entonces, queridos hermanos, cuando en una organización religiosa se pone entonces a esos líderes y se les empieza a alabar, a reconocer? Ellos comienzan, dice, a enorgullecerse, a salir el yo, el ego, y comienzan entonces a sentirse los jefes con autoridad. Y pierden de vista entonces su dependencia de Dios. Al hacer esto, prácticamente, queridos hermanos, comienzan ellos a hacer lo que en el pasado ya se ha vivido en la Reforma Protestante. Entonces, en Alemania, cuando se dio todo este movimiento, estuvieron los príncipes alemanes, que dice esta cita, uno de los testimonios más nobles dados en favor de la Reforma, fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la dieta de Spira en el año 1529. ¿Qué hicieron estos príncipes? El valor se conjugaron con la fe prácticamente y la entereza de aquellos hombres de Dios. Aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamientos y la libertad de conciencia. O sea que los príncipes alemanes también se sumaron a la causa de Dios. Ellos no estaban dispuestos a abandonar la fe que ellos habían encontrado en la palabra misma, como para después, entonces, ellos dar, incluso ofrecer su vida por causa de la verdad. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. Aquí es a donde nace entonces el protestantismo, a través de esta posición.
Esto es lo que realmente nos hace verdaderos protestantes en este tiempo. ¿En qué consistía este rechazo que los príncipes hicieron? Rechacemos este decreto, dijeron los príncipes. En asuntos de conciencia la mayoría no tiene poder. Declararon los diputados en el decreto de 1526, al que debemos la paz de que disfruta el imperio. Su abolición llenaría a Alemania de disturbios y fracciones. Es incompetente la dieta para hacer más que conservar la libertad religiosa, hasta tanto que se reúna un concilio general. Y vean lo que dice, lo hemos remarcado allí en azul. Proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado y es el límite de su autoridad en materia de religión. Todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. O sea que cuando el gobierno o el poder civil se mete en materia de religión y quiere imponer, obligar, dice que en ese momento se estaría violando aquel principio que tanto lucharon noblemente los cristianos evangélicos en el pasado. Entonces, la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: protestamos. ¿Qué dijeron los príncipes? Protestamos por medio de este manifiesto. ¿Ante quién? Dice ahí. Ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas. Y hacemos presente que nosotros en nuestro nombre y por nuestro pueblo no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto. En todo aquello que sea contrario a Dios, en su palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. Qué interesantes palabras dijeron estos príncipes en Alemania. Si no está basado en la palabra de Dios, si nosotros no daremos marcha atrás. Esto fue verdaderamente un desafío de parte de los príncipes, porque sabían que se estaban poniendo en contra del rey de Alemania y sobre todo del papado. Ahora bien, dice el siguiente párrafo: los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. ¿Por qué en lo que acabamos de leer está la esencia de ser un protestante? Porque un protestante siempre va a exaltar los principios que Dios nos ha dado. Y la base va a ser siempre a través de la palabra de Dios, que está escrito está, así dice Jehová. El primero dice aquí. Ahora bien, esta protesta se pone a dos abusos del hombre en asuntos de fe. ¿Cuál es el primero? Lo que está subrayado. Es la intervención del magistrado civil, y el segundo, la autoridad arbitraria de la iglesia. Ahora, queridos hermanos, nosotros como cristianos actualmente creemos que esto es la palabra de Dios y que estamos entonces invitados por parte de Dios mismo de llevar el mensaje de salvación a otros. Pero el hecho de que yo lleve la palabra de Dios, que yo sé que esto va a salvar la vida y da vida eterna, yo no puedo obligar a alguien a que acepte la palabra de Dios si no lo quiere. Yo le puedo ofrecer lo que Dios ha hecho por mí y lo que la palabra misma ha hecho, pero yo no lo puedo obligar, mucho menos mandar a traer a la autoridad civil para que lo obligue a guardar la ley de Dios. Eso no, eso Dios no lo ordena. Sí, aunque la palabra misma dice que debemos, si amamos a Jesús, guarda los mandamientos. Es por amor, ¿sí? Aunque sabemos que el sábado es el día del Señor, es el sello de Dios divino, yo no puedo obligar a alguien, ¿sí?, de que guarde el sábado si él no lo quiere.
Muy bien, entonces, estos eran los principios que rigieron al movimiento protestante, ¿sí? Que ellos no se sometían a una intervención del magistrado civil, mucho menos de la autoridad arbitraria de una iglesia como tal. Bueno, ¿cómo creen ustedes que fue la reacción entonces del papado? ¿Qué creen ustedes que provocó, hermanos, todo esto? No crean que el papado se quedó de brazos cruzados esperando que más iban a hacer los protestantes. Dice la palabra misma de nuestro Dios que los papistas resolvieron concluir con lo que llamaban una atrevida obstinación para principiar, procurar sembrar disensiones entre los que sostenían la causa de la reforma e intimidar a quienes todavía no se habían declarado abiertamente por ella. ¿Qué iba a hacer el papado? Dice ahí, iba a sembrar disensiones. O sea que el movimiento protestante o la reforma protestante comenzó a darse simultáneamente por toda Europa. Se levantó reformador en Suiza, en Francia, en Holanda, en España, Alemania, Inglaterra, por todas partes. Y el papado entonces se veía atacado. Dice en la parte final de esta cita que está en pantalla: los que así negaron a sacrificar la libertad de conciencia y el derecho de seguir su juicio individual, harto había sido que su actitud les acarrearía las críticas, la condenación y la persecución. Aquel que se decidió entonces, ahora sí que protestar, le esperaba críticas, condenación, hasta el punto mismo de la persecución. Por eso la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice claramente: aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué va a ocurrir con él? Padecerá persecución. Muy bien. Uno de los puntos importantes que en esta protesta Lutero exclamó fue una frase: la Biblia y solamente la Biblia. ¿Sí? Gracias. Dice ahí que en la palabra de nuestro Dios a través del profeta Isaías, vámonos a Isaías, capítulo 40, versículos 6 al 8. ¿Qué dice el profeta Isaías? Isaías, capítulo 40, versos 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Decía Isaías, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Versículo 7. La hierba se seca, la flor, ¿qué pasa con la flor? Se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, versículo 8, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece ¿para cuánto tiempo? Siempre. Para siempre. Esto lo dice la palabra misma de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, Lutero tenía una frase que él levantó en medio de esta protesta: la Biblia y solamente la Biblia. Recuerden que él exigía que a través de la Biblia se comprobara si él estaba errado, y él estaba dispuesto a aceptar su error, pero si se comprobaba ¿con qué? Con la Biblia. No con hechos ni dichos de papas, ni concilios, ni de sacerdotes, decía él, sino que con la misma Biblia. Bueno, vamos a leer un poco sobre este historiador, este hombre, Jean Henry Merle, ¿sí? Escribió un libro llamado La historia de la Reforma en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, este historiador menciona algo interesante, redactando la vida de Lutero. El joven estudiante dice, vean qué hacía Lutero.
El joven estudiante pasaba en la biblioteca de la universidad todo el tiempo que podía arrebatar a sus actividades académicas. Los libros eran todavía raros y fue un gran privilegio para él sacar provecho de los tesoros reunidos en esta vasta colección. Y vean lo que ocurrió. Un día, él ya había estado entonces 2 años en Erfurt y tenía 20 años. ¿Cuántos años tenía Lutero? 20 años, cuando abrió muchos libros en la biblioteca, uno tras otro para aprender los nombres de sus escritores. Pero un volumen que llegó a atraer su atención. ¿Cuál libro creen ustedes que era cuando él sacó toda esa cantidad de libros? Hubo uno que le llamó la atención. Nunca lo había visto hasta ahora. Él lee el título y ¿saben qué decía el título de ese libro? Es una Biblia. Lutero nunca había visto una Biblia. Y en ese momento se había encontrado, era un libro raro, desconocido en aquellos tiempos. ¿Por qué creen que era desconocido la Biblia en aquellos tiempos? Porque los mismos jefes papales, romanos papales, habían hecho de que solamente ellos podían leer y interpretar la Biblia y no estaba abierta al público. Sus intereses se acrecentan. Está lleno de asombro al encontrar temas distintos de los fragmentos de los evangelios y epístolas que la iglesia ha seleccionado para ser leído a las personas durante el culto público, todos los domingos durante todo el año. Hasta ese día él no se había imaginado que esos libros componían toda la palabra de Dios. Vean nada más. Era un joven de 20 años, estudiante, y él llegaba a misa todos los domingos y él siempre escuchaba frases de los líderes, pero nunca se imaginó que esos pequeños fragmentos existiese un libro del cual era tomado y se llamaba la Biblia. Hasta ese día no se había imaginado que esos libros componían toda la palabra de Dios. Y ahora ve tantas páginas, capítulos de tantos, muchos libros de las que no había tenido ni idea. Su corazón late mientras sostiene el volumen divinamente inspirado en su mano. Con entusiasmo y emoción indescriptible se vuelve sobre estas hojas de Dios. La primera página en la que fija su atención narra la historia de Ana y del joven Samuel. Y él lee y su alma apenas puede contener la alegría que siente. Imagínense, era la primera vez que Lutero estaba leyendo la palabra de Dios. Y lo poquito que ya estaba leyendo, que causó la impresión en él, fue algo que una alegría que jamás él había sentido. ¿Cómo nos sentimos nosotros como cristianos hoy en día a abrir la palabra de Dios? ¿Será que de verdad llena nuestras expectativas? ¿Será que de verdad entonces nos da esa alegría, esa paz? ¿Amén? ¿O no es así? Claro que es así, ¿verdad? La palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir leyendo. ¿Qué ocurrió entonces? Él vuelve a casa con un corazón rebosante. Oh, que Dios me diera un libro para mí, pensó. Él decía, ¿cómo no tengo un volumen de esos para mí? Lutero era todavía ignorante tanto del griego y del hebreo. Es probable que el estudio de idiomas durante los 2 años o 3 primeros años de su residencia en la universidad, la Biblia que le había llenado de tales anhelos era en latín. ¿Sí? Pronto regresó a la biblioteca a estudiar minuciosamente su tesoro. La leyó una y otra vez y luego en su asombro y alegría volvió a leerlo una vez más. Los primeros destellos de la nueva verdad entonces comenzaban a abrir paso en su mente. Así que Dios le había conducido al descubrimiento de su palabra. El libro que iba un día a dar a sus compatriotas, la traducción admirable, en la que Alemania desde hace 3 siglos examinaba los oráculos de Dios. Tal vez por primera vez, este precioso volumen había sido retirado del lugar que ocupaba la biblioteca en Erfurt. Este libro, depositado sobre las repisas desconocidos de una sala sombría, está a punto de convertirse en el libro de vida a toda una nación. En esa Biblia, la reforma se ocultaba. Vean cómo Dios comenzó entonces a utilizar a Martín Lutero. El mismo conflicto de los siglos menciona
la sierva del Señor, que cuando él tomaba la Biblia, era de una forma tan sagrada para él, que hasta se sentía entonces tembloroso y no se sentía él, ahora sí que con esa facultad de abrir la palabra de Dios, porque él llegó a entender que este libro era tan sagrado. Entonces allí comenzaría, hermanos, todo lo que a continuación vamos a ver entonces en este tema en desarrollo. Se encontró en el convento una Biblia atada a una cadena, y esta Biblia encadenada regresaba continuamente. Él no tenía más que poca comprensión de la palabra, sin embargo su estudio era muy agradable. Sucedía a veces que él pasaba un día entero meditando en un solo pasaje. En otras ocasiones se aprendía de memoria los fragmentos de los profetas. Vean lo que estaba pasando en la vida de Lutero. En especial deseaba adquirir de los escritos de los profetas y de los apóstoles un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, para crecer en temor de su nombre y alimentar a sola su fe por el testimonio firme de la palabra. Parece que por esta época comenzó a estudiar la escritura en su idioma original, para sentar las bases de la más perfecta y más útil de sus obras, la traducción de la Biblia. Entonces, hermanos, Martín Lutero comenzó a hacer una grande obra tremenda. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Sí, posteriormente. Comenzó, dice, su curso. Sí, él comenzó a dar clases en la escuela o en Wittenberg. ¿Sí? Se quedó, ¿verdad? Ahí está. Comenzó su curso explicando, dando clases ¿de qué libro? De los Salmos. ¿Sí? Y de allí pasó a la epístola a los Romanos, a meditar en esta porción de la Escritura. Era más concretamente que la luz de la verdad que penetraba en su corazón. En el retiro de su celda tranquilo solía consagrar las horas enteras al estudio de la divina palabra. A esta carta de Pablo, que estaba abierta delante de él, saben, hermanos, hubo un pasaje bíblico que cambió la vida de Lutero, que primero entonces se encuentra en el libro de Habacuc. ¿Sí? En una ocasión, después de haber leído el verso 17 del primer capítulo, leyó este pasaje del profeta Habacuc: el justo vivirá por la fe. Este precepto que hizo en la vida de Lutero, dice, lo golpeó. ¿Por qué creen ustedes que azotó a Lutero este pasaje, el justo vivirá por la fe? Porque precisamente había una enseñanza que a él le estaban dando que no cuadraba con lo que ahora él estaba encontrando. ¿Qué dice la carta de Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo dice claramente: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Lutero había encontrado el pasaje de Pablo también: el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios se vive a través también entonces de la aceptación a Cristo. Por eso leíamos, hermanos, lo que Pablo muchas veces mencionó. Él siempre presentaba un Cristo crucificado. A ese Cristo que tenemos que aceptar. Antes de que usted ame los mandamientos, antes de que usted guarde el sábado, antes que usted acepte la reforma pro salud, antes de que usted acepte la doctrina del santuario, usted debe de aceptar primeramente a Cristo, porque es a través de Cristo que se cree en las doctrinas que hoy en día sostienen nuestra fe como adventistas del séptimo día. De lo contrario, ni siquiera el bautismo puede hacer algo por nosotros, porque si no aceptamos antes a Cristo, no podemos entonces encontrar la salvación. Claramente el libro de Marcos 16 lo dice: el que creyere, ¿qué va a hacer? Si tú ya creíste en Cristo, si tú ya aceptaste a Cristo, si tú has recibido a Cristo, entonces lo vas a demostrar públicamente a través del bautismo. Esa es la verdadera forma que se interactúa entonces, hermanos, el evangelio. Muy bien, ¿qué fue lo que comenzó a hacer Lutero entonces a través del tiempo? Lutero se impactó tanto
a través de la palabra de Dios que Martín Lutero hizo una traducción de la Biblia del latín al alemán. Y de esta manera Lutero dio un golpe fuerte, hermanos, en el movimiento de la Reforma Protestante. Porque antes estaba en latín. ¿Quién iba a poder leer la Biblia si no estaba en su idioma original? Lutero comenzó a traducir la Biblia y comenzó entonces a enseñar a la gente la palabra de Dios en su idioma original. Esto provocó el despertar de muchas personas, sí, dentro del movimiento de la Reforma Protestante. Muy bien, ahí vemos entonces, sí, lo que ocurrió con Lutero. Él demostró por las revelaciones de Daniel y San Juan en las epístolas de San Pablo, San Pedro y San Judas, que el reinado del anticristo previsto y descrito en la Biblia, ¿saben qué se encontró Lutero? Él identificó por la palabra misma de Dios que el anticristo era el mismo papado en su forma de actuar. ¿Y de qué manera lo encontró? Dice este libro de la historia de la Reforma. La encontró leyendo él mismo la palabra de Dios. ¿Y a través de qué? A través de los escritos proféticos. Entonces, en la Reforma del siglo XVI, que dio origen al protestantismo, se basa en las escrituras. Estamos leyendo ahora a Henry Grattan Guinness, que es otro historiador que escribe el libro Romanismo y Protestantismo. En el prefacio dice lo siguiente, que dio origen al protestantismo se basa en las escrituras. Se aplicaron, dice, las profecías y se aceptó su orientación práctica. Tal trabajo requiere que la reforma se haga de nuevo. Hemos tenido mucha verdad profética antipapal, ¿sí? O sea que hoy en día dicen estos escritos de estos historiadores también que lo que movió al movimiento de la reforma es necesario que se haga de nuevo hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué la invitación que esa misma fe que tuvieron estos hombres se haga hoy en día? Más adelante lo vamos a entender quizás. Porque lo que hoy en día los protestantes están haciendo es totalmente contrario a todo esto. Había una frase, además, que se unía a Lutero. Solo la fe y solamente la fe. ¿Por qué creen ustedes que Lutero resaltó esta expresión? Vamos a ver un poco. Cuando Lutero tuvo, hermanos, el deseo mismo desde Alemania ir hasta tierra que él conocía como Tierra Santa, ¿sí? Hasta el mismo Vaticano. Dice que cuando él por fin llegó, vamos a leer lo que dice allí el conflicto de los siglos. Finalmente vislumbró la lontananza de la ciudad de las 7 colinas con profunda emoción. Cuando lo vio entonces, hermanos, Lutero de lejos, dice que Lutero cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó: ¡Salve Roma Santa! ¿Cómo consideraba Lutero entonces a ese lugar? Como que ahí estaba la salvación, ¿sí? Entró, dice, en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias de ordenanzas. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. De pronto comenzó a ver cosas que él decía, no, esto no es así, no, esto no es correcto. Notó, dice, que había iniquidad entre las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacía gala de los prelados aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Doquier había la cara tropezaba con el libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames. Y por lo mismo, acostumbran a decir si hay un infierno.
no puede estar en otra parte que debajo de Roma. De este abismo salen todos los pecados. Entonces, Martín Lutero se estaba llevando un gran chasco, ¿sí? Cuando él realmente conoció en qué se basaba Roma. Había libertinaje, se practicaba la lascivia, se practicaban hechos horrorosos que escandalizaron la vida entonces de este reformador. Cuando él entonces se contaba que allí en Roma estaba entonces la escalera de Pilato. Vamos a leer lo que dice aquí el capítulo 7 del conflicto de los siglos. Estamos leyendo. Por decreto de expedio poco antes, por decreto expedido poco antes, prometía el Papa indulgencias a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato. ¿Qué era lo que se contaba? ¿Cómo es que esa escalera de Pilato, sí, desde allá de Jerusalén fue a dar allí a Roma, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar el tribunal romano, y que según aseguraban había sido llevado de Jerusalén a Roma de un modo milagroso? Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, ¿saben qué fue lo que vino a la mente de Lutero? Cuando él estaba entonces arrastrándose sobre esas escalinatas, recordó que pronto estas palabras, que como trueno repercutieron en su corazón, Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y allí le estaban haciendo pagar una indulgencia para el perdón de pecados. Y él, arrastrándose en esa escalinata, le vino a la mente: ¿cómo es posible que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? Y aquí estamos nosotros haciendo esta prácticamente escalar esta escalera, que ni siquiera sabemos si es verdad lo que contaban entonces los sacerdotes romanos. Dice el siguiente párrafo: ese capítulo bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confiar en sus obras para su salvación, y cuán necesario es tener fe constante en los méritos ¿de quién? De Cristo. O sea que Lutero llegó a comprender que el único que salvaba era Cristo, y que no era necesario pagar indulgencias para sacar a tu ser querido que se había muerto y lo había mandado al infierno, o pagar indulgencias por adelantado para que tú tuvieras perdón de 1 mes o 2 meses. Todas estas cosas eran en vano. La palabra de Dios a través del conflicto de los siglos menciona que la gente pagaba por el perdón y hasta le daban sus certificados. Y cuando Lutero se levantó a predicar que estas cosas no eran así, hermanos, esto fue un engaño terrible que la Roma papal estaba haciendo en ese tiempo. Sus ojos se habían abierto, dice el relato, y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. Al apartarse de Roma, sus miradas, su corazón se apartó también. Y desde entonces la separación se hizo más pronunciada hasta que Lutero concluyó por cortar todas sus relaciones con la iglesia papal. Entonces la palabra de nuestro Dios, sí, resonó en la mente de Lutero lo que Romanos 1:17 dice: el justo, ¿qué va a pasar con el justo? Vivirá por la fe. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar entonces a lo que dice allí en el libro de Romanos. Muy bien. Una parte muy interesante que Lutero llegó a entender es esta frase: solo Cristo y solamente Cristo. ¿Quién es el único que nos salva? Cristo. Cristo. La Biblia es claro. Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es quien ha muerto por nosotros. ¿Sí?
Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 2:4. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese Dios? ¿Quién es ese mediador? Dice que Jesucristo, hombre. Sí, el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Por qué decimos esto? Porque Lutero veía un movimiento tremendo dentro de el catolicismo romano, los papados, ¿sí? Y en el Concilio de Trento, en 1545 a 1563, ellos, ¿sí?, implementaron esto, la invocación, la veneración a reliquias de los santos y de las sagradas imágenes. Y esto es lo que se concluyó en el Concilio de Trento. Manda el Santo Concilio a todos los obispos y además personas que tienen el cargo y obligación de enseñar, que instruyan con exactitud, vean cuál era la orden, a los fieles ante todas las cosas sobre la intercesión e invocación de los santos, en honor de las reliquias y su uso legítimo de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia católica y apostólica recibida desde tiempos primitivos de la religión cristiana y según el consentimiento de los santos padres y los decretos de los sagrados concilios, enseñándoles. ¿Qué era lo que se le iba a enseñar? Que los santos que reinan juntamente con Cristo, dice, ruegan a Dios por los hombres, que es bueno y útil invocarlos humildemente y recurrir a sus oraciones, intercesión y auxilio para alcanzar de Dios los beneficios por Jesucristo su Hijo. Vean qué enseñanza se dio a conocer en el Concilio de Trento que estamos leyendo. De que supuestamente hay santos que también pueden interceder y que se les podía invocar para que Dios pueda escuchar a sus hijos. Por eso Lutero, cuando él se levantó a decir que solamente en Cristo hay salvación. No hay hombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, ¿sí? Aunque en todo este proceso de la Reforma Protestante hubieron concilios, ¿sí? Hubieron también estas reuniones en las que en algunos se aprobaban cosas correctas, en otros eran totalmente erradas, como esta que estamos leyendo, ¿sí? Al final de cuentas, la Roma papal impuso muchas cosas, hermanos, que no eran entonces basadas en la Biblia. Muy bien, todo este movimiento que provocó Lutero, hoy en día podemos ver evidencia de ello. En Nuremberg, Alemania, ¿sí? Dice esta enciclopedia, muy conocida por las redes o el internet, el florecimiento cultural, en Nuremberg en el siglo XV y XVI convirtió la ciudad en un centro importante del Renacimiento alemán. En 1525, Nuremberg, tras las exposiciones teológicas de Martín Lutero, aceptó la reforma luterana y de esta forma en 1532 la religiosa paz de Nuremberg hizo que los luteranos obtuvieran importantes concesiones. ¿Y qué es lo que hoy en día se puede ver en las calles de esta ciudad en Alemania? Se puede ver las exposiciones incluso de lo que fue, hermanos, la Reforma Protestante. Ustedes alcanzan a ver ahí esos ¿cómo se le llaman? Esas esculturas. Hay una que está ahí en la esquina especialmente. ¿Qué es lo que se ve allí ejemplificado? ¿Ustedes lo reconocen ahí? Eso que está ahí como una bestia con cuernos. ¿A qué se le viene a la mente? Ahí está lo que dice el libro de Daniel, ¿sí? Ahí está lo que menciona el libro de Daniel y ahí está el cuerno pequeño en medio, ¿sí? Con una cara, no sé si la imagen lo alcanza a ver allí, pero ahí está, ¿sí? Entonces, en base a esto, los reformadores llegaron a conclusiones sobre
sobre las profecías. ¿Sí? ¿Qué decía Martín Lutero? Martín Lutero decía, no tengo duda, pero el Papa dice es el anticristo real. Esas conclusiones llegó Martín Lutero. ¿Sí? Calvino, ¿qué mencionó Calvino? Yo niego que el Papa sea el vicario de Cristo, quien en furiosa persecución contra el Evangelio demuestra por su conducta que es el anticristo. Otro reformador más, Juan Knox, en su primer sermón en la iglesia de San Andrés en 1547, él tocó la nota clave de la reforma en su tierra natal. La iglesia de Roma dijo, él es el anticristo de la escritura. Todos los reformadores, ¿en qué estaban concluyendo? Melanchthon, es cierto que los pontífices y los monjes prohíben el casamiento, y sin duda alguna es verdad que el pontífice romano con toda su orden y reino es el mero, dice, anticristo. Zwinglio también, desterrado de tu país por el tirano del anticristo. Aún tu presencia entre nosotros prueba que has actuado valientemente en la causa del evangelio. ¿Quién expulsó a Zwinglio de su país? Dice que el anticristo. ¿Y a quién se refería? Al papado. ¿Sí? Entonces, todos los reformadores hablaban en contra del papado. Esto causó un gran problema en la Roma entonces, en la Roma papal. Entonces, el papado no se iba a quedar de brazos cruzados, como decimos. Ya vimos gran parte, miren, traté de resumir todo lo que se vio en la Reforma Protestante. Entonces, el papado, cuando vio todo este movimiento, preparó lo que hoy en día se conoce como la contrarreforma ideada por los jesuitas. Primero, entonces, comenzó a interpretar que el anticristo estaba basado, dice, en el pasado. Todos los reformadores decían que el papado era el mero anticristo, pero ellos comenzaron a hacer entonces todo lo contrario. Y vamos a ver de qué manera también el enemigo actuó, porque no se quedó, hermanos, esperando de brazos cruzados. Y en la contrarreforma se dio esto. Lo último que habíamos hablado es cómo los reformadores todos coincidieron que el papado era ¿quién? Era el anticristo en la profecía. Entonces la contrarreforma tenía que venir relacionado a esto. Y en la contrarreforma, entonces se da esta posición. Vinieron entonces los jesuitas y comenzaron a implementar entonces interpretaciones de la profecía. Y uno de ellos, llamado Alcázar, o de apellido Alcázar, ¿sí? Un teólogo jesuita católico inventó una interpretación donde se nos dice que el cuerno pequeño de Daniel 7 fue Antíoco Epífanes, un rey griego. Y esto es entonces el libro o el artículo que él escribe. Y a través de las Biblias, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, dice los judíos de los años 170 y 160 no podían equivocarse con esta descripción oculta del rey Antíoco, el rey que derribó a otros tres, que insultó al Altísimo y persiguió a los santos. Entonces esta Biblia declara que el cuerno pequeño, ¿quién era entonces? Dice, era Antíoco. Entonces, haciendo a un lado la responsabilidad que tenía pues el mismo papado. Además de esto, la contrarreforma, porque si decimos que si Antíoco fue el cuerno pequeño, entonces ¿cuándo existió el cuerno pequeño? Hace muchos años atrás. Sí, y ya no hay entonces hoy en día quien cumpla con esa interpretación según esta idea. Bueno, la contrarreforma por los jesuitas interpretó también, por si había gente que no creía eso,
también interpretó que el anticristo estaba en el futuro. ¿Y de qué manera lo mandó al futuro? Bueno, vino otro jesuita, Francisco Rivera, y propuso que el anticristo vendría en el futuro. Y aquí está entonces su escrito, su interpretación. Y él menciona algo interesante a través de esta enseñanza. Otro que tomó fue Manuel Lacunza. Y Manuel Lacunza explica en este libro la venida del Mesías en gloria y majestad. ¿Quién sería entonces el anticristo? Dice esta explicación en el párrafo 119. Representase universalmente este anticristo como un rey o monarca potentísimo, dice él, y al mismo tiempo como un insigne seductor, el cual ya con las armas en la mano, ya con el prodigio fingido y aparentes, ha de sujetar a su dominación a todo pueblo, nación del orbe, exigiendo en ella, dice, entre otras tribus, la adoración de la latría como a Dios. Se dice comúnmente que debe traer su origen de los judíos y de la tribu de Dan. Vean, este otro hombre, Manuel Lacunza, explica que como el anticristo tenía su origen dentro de los judíos y que dentro del pueblo judío va a salir el anticristo y sobre todo específicamente de la tribu de Dan. En el punto 121 él comenta el lugar de su nacimiento y el principio de su grandeza. Dicen que será Babilonia, en cuyas ruinas y en cuyas ceremonias debe estar establecida, si no toda tribu de Dan, a lo menos alguna familia de esa tribu que debe producir un fruto tan singular. Aquí en Babilonia el anticristo, ya de edad varonil, se fingirá el Mesías y comenzará a hacer tantas y tantas estupendas maravillas que, esparcido luego la fama, volarán los judíos de todas partes del mundo y de todas las tribus a unirse con él y ofrecerle sus servicios. Entonces, este hombre explica que dentro de la tribu de Dan, dentro de los judíos, va a salir el anticristo. Entonces, si se acepta esta interpretación de Antíoco Epífanes, o de esta nueva interpretación al futuro, prácticamente, si usted se da cuenta y ha puesto atención, y verá que claramente el papado ahí dejó de ser el anticristo en la interpretación profética que todos los reformadores en la Edad Media concluyeron. Esto se llama contrarreforma, ir en contra de lo que los reformadores llegaron a enseñar. Dice el punto 139 y el 140, el anticristo judío hace una pregunta. Luego, por los judíos, dice aquí, deberá comenzar, luego para hacer entre ellos una gran figura, deberá persuadirles en primer lugar que él es el verdadero Mesías, que ellos esperan según sus escrituras. Y deberán también ocultarles, digo yo, debajo del más profundo secreto, su origen de la tribu de Dan. Sigue explicando este hombre que el anticristo saldrá de los judíos y precisamente de la tribu de Dan. El punto 140, el anticristo judío creído Mesías y reconocido por tal de los judíos, luego de todos a los millares o millones de judíos que están esparcidos entre todas las naciones del mundo, volarán a punto de buscarlo y unirse con él. O sea que este hombre expuso que ese anticristo se va a hacer pasar por el Mesías. Porque recuerde usted que los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías, por eso lo siguen esperando. ¿Sí? Y hace, me parece, como un par de años atrás, apareció un joven como la edad de 30 años, según los rabinos, muy sabio, muy conocedor, que ellos creyeron entonces que él era el Mesías que tanto han esperado. Ahora, si nosotros notamos hoy en día, quienes tienen estas interpretaciones futuristas, lamentablemente están siendo engañados por los mismos jesuitas católicos. El mundo evangélico hoy en día cree
que todo el desarrollo final de la profecía se va a llevar a cabo allá en Jerusalén. Que los últimos 7 años, divididos en 2 fracciones de 3 años y medio y 3 años y medio, se va a desarrollar entonces todo en días literales. Los últimos eventos en la profecía, y ellos hablan sobre el rapto, ellos hablan sobre el establecimiento del templo de Jerusalén, ellos hablan sobre el anticristo que explican estos jesuitas. O sea que al protestantismo hoy le desviaron tanto la atención, le desviaron tanto la palabra de Dios, que hoy en día están creyendo, están bebiendo, en pocas palabras, como dice la profecía, el vino de ¿quién? De Babilonia, los engaños de la Roma papal. Entonces dice el siguiente subtítulo: este punto de vista también ya lo creen ¿quiénes? Los evangélicos. ¿Y qué estudian los evangélicos hoy en día? Bueno, aquí ponemos unos ejemplos. ¿Qué lee usted ahí en esa portada de ese libro? Daniel y quién, y el Apocalipsis, y ahí está el autor. En este libro dice, el hombre despreciable del versículo 21 dice es Antíoco Epífanes. El cuerno pequeño de Daniel 8:9, a quien ya mencionamos, a él a veces se llama el anticristo del Antiguo Testamento. Y es un tipo verdadero del gran anticristo que aparecerá en el tiempo del fin. Vean lo que dice ahí. Primero dice que Antíoco Epífanes, ¿qué cosa? ¿Quién fue? El cuerno pequeño de Daniel 8:9. Que a veces se le llama el anticristo del Antiguo Testamento. Y es un tipo verdadero del gran anticristo que aparecerá en el tiempo del fin. O sea que va a haber 2 anticristos. Uno ya fue Epífanes, pero dice que viene también en el tiempo del fin. ¿Y quién será entonces ese anticristo que dice este intérprete? Bueno, ahí está en su propia descripción. Sí, sucesos entre las semanas 79 y 70. Y ahí está la descripción, punto 1, ¿sí? Destrucción de Jerusalén en el año 70. Los judíos son dispersos, Jerusalén es hollada, la iglesia del Señor es llamada fuera de pecado, la apostasía de los cristianos ocurrirá en la iglesia, los judíos en parte regresarán y organizarán su gobierno en Jerusalén, el advenimiento de Cristo para recoger a su iglesia. Y ahí está entonces las ideas sembradas de estos intérpretes evangélicos para este tiempo. Cómo para ellos según se va a desarrollar los eventos finales. Bueno, viene otra Biblia, la Scofield, que está basada esta Biblia de estudio en la Reina Valera de 1960. Y en la explicación que esta Biblia da, ahí lo alcanzamos a ver, remarcada con un triángulo. Bueno, era una flecha que hemos puesto, no se alcanza a ver por completo, pero se alcanza a ver ahí la parte de señalada en rojo. Ahí dice claramente, voy a leer lo que dice ahí. Este pasaje entonces predice la división del imperio de Alejandro Magno en 4 partes, como ya se había predicho en 8:22. Concentrarán la atención en el turbulento curso de acontecimientos en Siria y Egipto, las 2 partes del desintegrado imperio alejandrino, más directamente conectados con los acontecimientos en Israel. Describen que Antíoco IV Epífanes, el cuerno pequeño del capítulo 8. O sea que esta Biblia es una Biblia protestante. Y esta Biblia protestante está enseñando que Antíoco Epífanes fue el cuerno pequeño del libro que menciona el libro de Daniel. Entonces, hoy en día hay una situación terrible en el cambio de la interpretación profética. Ahora vamos a ver qué es lo que se ha creído como adventistas. Como adventistas se han también publicado ciertos libros modernos. Y aquí está uno de ellos. ¿Cómo se llama? ¿Lo alcanzan a ver en pantalla? La Gran Esperanza, en la edición en español, porque ahí la página le mostraba en inglés, en francés, portugués, en español.
¿sí? Y se da la bienvenida. Y dice ahí, ¿se ha preguntado alguna vez el sentido de todas las cosas? La gran esperanza coloca todo en perspectiva, mostrándose de qué manera el amor de Dios condujo la historia y el mundo en el que vivimos. El libro, que fue escrito por primera vez hacia fines del siglo XIX, ha sido reimpreso cientos de veces. Entonces, la gran esperanza repasa la historia del cristianismo desde sus comienzos hasta el gran chasco de 1844. O sea que esta edición de la Gran Esperanza es un libro que supuestamente ya fue expuesto desde el siglo XIX, pero era una versión editada. ¿Por qué editada? Porque dentro de sus páginas viene entonces algo interesante, o la explicación que se da. Dice una pregunta ahí a mitad de la pantalla. ¿Creen ustedes que el Papa es el anticristo? Dice la respuesta, no. La Iglesia Adventista no enseña que una persona específica en esta tierra sea el anticristo. Y vean lo que dice ahí. Creemos que el anticristo es Satanás, que se opuso a Cristo y se rebeló en el cielo. La profecía habla de un sistema político religioso, no de un individuo en particular, que en los últimos días encarnará en espíritu y en propósitos del anticristo. Vean nada más la explicación que da entonces este supuesto libro que iba a dar la gran esperanza al mundo al repartirlo. ¿Qué verdades puede decir entonces un libro como este? Pues la verdad son libros que traen el engaño o el vino de Babilonia. Ahora, la pregunta que haríamos es la siguiente. Si Lutero, si los reformadores pudiesen contemplar todo esto, la pregunta es, ¿aceptarían todas estas cosas? Vean lo que ha ocurrido ahora. La Reforma Protestante 1517 se conoce o se da en ese año como referencia por lo que Lutero hizo con los 95 tesis. Pero hoy en día, ¿qué está pasando o qué ha pasado con la Iglesia Luterana? Hoy en día la Iglesia Luterana se ha unido en confederación nuevamente a la comunión de iglesias y ha firmado convenios, tratos, ¿sí? ¿Con quién? Una vez más, con la Roma papal, ¿sí? En conocimientos bíblicos de doctrina de justificación por la fe, nuevamente han ideado nuevas conclusiones que se concuerdan hoy en día con la que la Biblia le presenta, que es la madre de las rameras. Esto es a lo que la Biblia presenta como el ecumenismo. Esta unión de puntos comunes de doctrina inventados entonces por la Roma papal, que es el arma más sutil que a Roma papal le ha funcionado para unir a todas las diferentes iglesias protestantes de regreso a Roma. En el 2016, para ser exacto, el 12 de octubre del 2016, cuando todavía estaba Francisco, el Papa, pidió ecumenismo de sangre al margen de la teología. Así lo expresó, dice este periódico, la Conferencia de los Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales, la mayor organización ecuménica internacional. O sea, toda esa organización de religiones ecuménicas vinieron a Roma y allí entonces se reunieron, ¿sí? Y estando entonces presentes todos los líderes de esta confederación de organizaciones cristianas mundiales, entonces Francisco pidió ecumenismo de sangre, ¿sí? Y esto lo podemos comprobar en los documentos ecuménicos. Están en los diccionarios, están en las revistas ecuménicas, y ahí aparecen entonces, hermanos, hoy en día
quienes forman parte, ¿sí? Así como miembros, así como asistentes a las reuniones ecuménicas. Y ahí está, hermanos, también hablándose sobre la participación que ha tenido entonces el adventismo como tal. ¿Sí? Desde lo que ha ocurrido en 1957 con preguntas sobre doctrinas, que lo hemos explicado más de una ocasión aquí a través de este canal o este medio, cómo ha causado una división doctrinal, preguntas sobre doctrinas. Y ahí aparece entonces el adventismo registrado, con hasta el punto que la misma organización o corporación adventista ha editado entonces este libro, Declaraciones, Orientaciones y otros documentos. Sobre los puntos que resaltan es en la página 251, los adventistas y el movimiento ecuménico. Voy a leer lo que está ahí en subrayado y en corchetes en color azul. En términos generales puede decirse que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no rechaza por completo el movimiento ecuménico ni su principal manifestación organizativa, el Concilio Mundial de Iglesias. Aún así, la Iglesia Adventista se ha mostrado crítica respecto a diversos aspectos y actividades del movimiento. No se puede negar que el ecumenismo ha desarrollado propósitos dignos de encomio y cierta influencia positiva. O sea, ellos dicen que no rechazan el movimiento ecuménico, sí, por completo. ¿Por qué? Porque hay participación, ¿sí? Porque hay participación de ellos. Y porque supuestamente, a pesar de que hay cosas malas, también hay, dice, cierta influencia positiva. Su gran objeto, o sea, el movimiento ecuménico, su gran objeto es alcanzar una unidad visible de cristianismo. Y ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que el propio Jesús oró. Entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿será que Jesús oró para que nosotros nos unamos en el movimiento ecuménico? No. De dejar a un lado las verdades y solo unirnos en algunos puntos que son pocos en el que coincidimos. Entonces, hermanos, si Martín Lutero, después de la gran obra que Dios permitió hacer a través de ese hombre, contemplara todo lo que hoy en día los líderes protestantes están haciendo, ¿cuál sería la reacción de Lutero si él viera esta imagen, esta reunión? Sí, todas las religiones unidas, ortodoxos, evangélicos, pentecostales, bautistas, metodistas, hasta adventistas. Y el profeta Amós pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Se puede? ¿Verdad que no? No. No se puede. Sobre esta unidad Jesús nunca oró. ¿Sí? La palabra entonces de nuestro Dios es claro en esta mañana. ¿Sí? Que Dios entonces pueda ayudarnos. Como en los días de Elías, cuando él aparentemente se sintió solo y dijo Dios que había más gente que no había doblado sus rodillas ante Baal. Hoy en día todos los líderes religiosos están doblando sus rodillas ante la bestia, pero Dios está haciendo un llamado a todo el mundo a que nosotros nos enlistemos en las filas del Señor. Amén. Y volvamos a dar la voz, ¿sí? De levantar las verdades que hicieron de este movimiento, la Reforma Protestante, de lo que ellos hicieron para que hoy nosotros tengamos esa libertad,
¿sí? De hablar. Entonces, vamos a leer lo que dice allá en el libro de Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Mateo, capítulo 18. ¿Qué orden dio Cristo allí? ¿Alguien quiere participar y darle lectura? 19 y 20. El joven le dijo. Mateo 28, 19 al 20. Sí, 28. 18. Mateo 28, capítulo 19 al 20. Por tanto, y de hacer discípulos a toda la nación, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. En esta parte final, Dios nos ha mandado o ha dado una orden de predicar el Evangelio, enseñándoles. ¿A quién le vamos a enseñar? A todo aquel que deje, acepte, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a concluir este estudio. La libertad de conciencia, cuando es amenazada, ¿qué pasa? Ya leímos esta cita hace un momento. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tanto sacrificio. Esta pequeña tolerancia o libertad que tenemos hoy en día de reunirnos aquí, saben, para que esto se diera, costó sangre. Muchos cristianos protestantes murieron para que hoy en día podamos tener esta cierta libertad o tolerancia religiosa. Dice que hoy en día esto se les enseñaba, dice, a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado, y sostenían de tratar de congeniar con Roma, que equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Cuando todo esto se dio, cuando el papado perseguía, cuando el papado daba entonces todas esas cruzadas de la Inquisición, dice el Conflicto de los Siglos que a los niños se les enseñaba a tener aborrecimiento al papado. ¿Por qué? Porque era la forma en cómo ellos también eran tratados. Y hacer alianzas con él equivaldría a traicionar a la causa de Dios. Por eso hace rato veíamos la imagen de todos los líderes religiosos. ¿Qué dirían esos niños? ¿Qué dirían esos reformadores? Muy bien. Hubo una nación que fue levantada con este principio de libertad de conciencia. ¿De quién estamos hablando? La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío, ¿sí? El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854 dice: las doctrinas y extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. O sea, cuando el Papa Pío se enteró que la nación de los Estados Unidos se había establecido con principios de libertad de conciencia, él lo consideró como una peste. ¿Por qué? Porque en Europa estaban acostumbrados, hermanos, a que ellos dominaran. Entonces, dice esta cita: y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás.
Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son así, aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y no solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. O sea que llegó el momento en que los cristianos comenzaron a doblar las manos y pedir ayuda entonces a estos hombres. Dice, si tan solo se acordaran lo que en el pasado ocurrió, no estarían ahora pidiendo apoyo a Roma o exaltar el domingo. Bueno, ¿qué va a ocurrir o qué está ocurriendo? Estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa. La libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia. ¿Cuándo va a darse esto? Muy pronto se dará. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Sí? Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo. El espiritismo y el poder romano van a controlar. Ahora bien, ¿qué dice Dios? Por eso hace rato yo les decía, el sábado es el día de reposo. Amén. Pero cuando tú le vas a dar la enseñanza a alguien que el sábado es el día de reposo y no lo acepta, ¿qué tienes que hacer? ¿Será que lo vamos a obligar a aceptar? No. Por eso dice aquí, Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Dios dice, si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Dios nos presenta la doctrina del santuario, la reforma pro salud. Si no lo aceptas, no podemos obligar, pero le tenemos que decir claramente, si tú no guardas los mandamientos, no aceptas la reforma pro salud, prácticamente no hay parte en el reino de los cielos. Entonces, dice aquí la cita de deseado de todas las gentes, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacer creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. Amén. Amén. Habrá gente que puede aceptar el evangelio, habrá cosas que lo aceptan, habrá cosas que no, ¿sí? Entonces, Dios nos da la libertad, pero ¿saben qué pide Dios? Sí, Dios lo que quiere es que nosotros aceptemos todo, no solo lo que nos conviene, no solo lo que yo creo y pienso que puedo llevar, ¿sí? Es que la palabra de Dios entonces se acepta, ¿sí? Con amor. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por un espíritu son quienes procuran violentar la conciencia. Ahí está esta cita, está claro. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a servirle. Un día vino un hombre a Cristo y le dijo que quería ser servidor de él. Bueno, le dijo, toma tu cruz, ¿y qué más le dijo? Sígueme. Y sígueme. Esto es el principio en el evangelio de nuestro Dios. Por eso nos debe de quedar claro que en asuntos de conciencia el alma debe de ser dejada libre. ¿Sí? El que quiera seguirme a mí, dijo Cristo, ¿sí? Niéguese a sí mismo.
tome su cruz y le sigamos. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se les arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Así sucederá nuevamente. Entonces nosotros tenemos que entender que este verdadero evangelio, lo vemos con los reformadores, la Edad Media, la Inquisición y todo lo que ellos pasaron, que el verdadero evangelio, y lo dice Mateo 24 con las palabras de Cristo, será predicado este evangelio del reino por testimonio. La palabra testimonio, queridos hermanos, queridos cristianos, la palabra testimonio viene del griego de ser mártir por la fe. O sea que cuando tú prediques la verdad como es, siempre va a levantar oposición, persecución. Cristo previó que las pretensiones de autoridades desmedida de los escribas y fariseos no había de desaparecer con la dispersión de los judíos. Con mirada profética vio que la autoridad humana se encumbraría para dominar las conciencias en la forma que ha dado tan desgraciados resultados para la iglesia en todos los siglos. Esto ha sido entonces la consecuencia. Cuando se utiliza el autoritarismo en las iglesias, cuando se impone y no hay entonces una base de un escrito está. Muchos son los artificios de Satanás. ¿Cuántas ideas tiene Satanás? Son muchas, que se vale para encadenar a sus cautivos por medio de las influencias humanas. Él se asegura la voluntad de multitudes, atándolas con lazos de seda de sus afectos a los enemigos de la cruz de Cristo. Sea cual fuera esta unión paternal, filial, conyugal o social, hermanos, el diablo lo va a aprovechar. El efecto es el mismo. Los enemigos de la verdad ejercen un poder que tiende a dominar la conciencia, y las almas sometidas a la autoridad no tienen valor ni espíritu independiente suficiente para seguir sus propias convicciones acerca del deber. Hoy en día vemos masas, miles de gentes moviéndose, siguiendo, porque la conciencia está siendo violada. ¿Sí? Entonces, por último, la libertad religiosa. ¿Sí? Una ocasión se presentó Moisés ante el faraón. En el libro de Éxodo 8.1, ¿qué dice Éxodo 8.1 y Éxodo 10.3? Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la actitud entonces del faraón? No quiso. Y sabemos el desarrollo de la historia. Entonces, leímos hace un momento Mateo 28, 19 al 20. La orden de Cristo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, que acepten a Cristo Jesús como su único Salvador. ¿Sí? Esta es la libertad que el Señor nos ha dado de predicar el verdadero evangelio en el mundo. En nuestros días, dice aquí, en el segundo párrafo, debemos sostener firmemente este principio: el estandarte de la verdad y la libertad religiosa, sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos, que desde entonces han pasado y ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. Lo que está en letras negritas que resaltan, dice: pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Y vamos a ir cerrando.
con lo que dice el espíritu de profecía también. Cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. Entonces, cuando usted vea de parte de la iglesia o de parte del poder civil una imposición que nos obligue, ¿quién está detrás de todo eso? Dice el espíritu de profecía. No lo dude, sí, que es el mismo papado que está, hermanos, allí. En 1526 la Dieta de Spira había concedido a cada estado plena libertad de asuntos religiosos, hasta tanto que reunirse un concilio general, pero en cuanto desaparecieron los peligros que imponían esta concesión, el emperador convocó una segunda Dieta de Spira en 1529 con el fin de aplastar la herejía. Por eso le decía hace un momento, hubieron dietas, hubieron concilios, que en su momento se dieron cosas correctas, pero posteriormente el papado actuaba. Y un claro ejemplo es esto, la Dieta de Spira de 1526. En la Dieta de Spira de 1526 se había dado cierta libertad, pero rápidamente en 1529, una vez más la Dieta de Spira cambió. Y esa libertad que se dio en 1926, ahora, hermanos, se convirtió para aplastar la herejía, perseguir a los protestantes. Los papistas, dice el segundo párrafo, se consideraban triunfantes. Se presentaron en gran número en Spira y manifestaron abiertamente sus sentimientos hostiles para con los reformadores y para con todos los que le favorecían. Entonces los papistas estaban, hermanos, para terminar con esa libertad que se había dado. En sus diferentes formas de persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristiano conserve su poder vital. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Vean cómo va a actuar el diablo. Cuando se levanta un hombre a predicar y sabe el diablo que esa predicación va a efectuar entonces una obra en el corazón de las personas, el diablo va a guerrear contra ese hombre, contra ese predicador. Pero mientras si esos temas, hermanos, están de la mano, si esos temas llevan incluso el 90 o el 99% de verdad, pero el 1% o el 10% es error, el diablo, hermanos, no lo va a tocar. Dice la palabra de Dios que le asaltarán los malos ángeles, hombres malvados, reconvenidos, por ejemplo, de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlos de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que está subrayado, ¿lo alcanzan a leer? Dice que emplea la fuerza para violentar la conciencia. Cuando entonces de plano ya no pueden, entonces viene esa parte de utilizar la violencia para ir contra la conciencia. Última cita. También reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino o maestro. Declaró que este título no pertenece a los hombres sino a Cristo. Los sacerdotes, escribas, gobernantes, expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Jesús enseñó que enfáticamente a la gente que no debían dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. ¿Sí? Esto es lo que ha pasado a través de la historia. ¿Sí? Y lo que Dios presenta a través de su palabra, entonces, en esta mañana. Esperando en el nombre de nuestro Dios que hayamos entonces comprendido todo lo que tiene que ver entonces en relación a lo que hace
508 años atrás, Lutero y todos los reformadores de su tiempo hicieron. Y Dios nos llama hoy en día a ser embajadores de Cristo y seguir nosotros también protestando para que las verdades puedan ser exaltadas en todo el mundo. ¿Sí? Vamos a terminar en esta mañana y lo vamos a hacer a través de la palabra de oración. Voy a invitarlos a que vayamos de rodillas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos porque a través de tu palabra, a través del don profético, tú nos has dejado, Señor, escrito lo que estos hombres de fe, estos verdaderos héroes que son en la fe en Cristo Jesús, han hecho, Señor, por tu obra. Ha costado sangre la verdad que hoy en día en nuestras manos ha llegado. Y el enemigo, Señor, lo sabe muy bien y por eso está buscando la forma de destruir esta verdad, distrayéndonos en los placeres, en los afanes de este mundo, distrayéndonos con doctrinas erradas, mezclando verdad con error, distrayéndonos, Señor, de una forma porque Él no quiere que esta generación conozca tus verdades y que disfrute de las mansiones celestiales que un día Él rechazó. Señor, pero tú has llamado a hombres, mujeres y niños en este último tiempo para que proclamen una vez más tu verdad, que levantemos el estandarte de la ley de Dios. Te pedimos pues, Señor, que nos sigas utilizando. Somos conscientes que cuando hablemos la verdad como es, el diablo hará guerra contra nosotros. Pero más poderoso es Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová, guarde de nuestra vida. Amén. Tú sabes, Señor, que muchas veces tenemos que viajar de lugar en lugar para llevar el mensaje a otros, visitar, Señor, a hijos tuyos, porque ellos están esperando la luz del evangelio que un día iluminó nuestra vida. También a ellos puedan ser, Señor, iluminados y guiados por esa senda de la verdad a través, Señor, de la lámpara que es tu palabra. Amén. Bendice, Señor, este lugar, este hogar. Bendice a tus hijos quienes nos han escuchado. Quizás, Señor, la transmisión no ha sido muy buena por las dificultades que tenemos, pero, Señor, tú haz la grande obra que tienes que hacer a través del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.